Tienen una continuidad lógica, dada la difícil situación del panorama internacional. Y después del veto a la limón de parte de Moscú y de Beijing en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, evidentemente las cosas se han enrarecido en la política exterior. Y el cambio viene precisamente de este par de vetos, porque no lo hicieron cuando Libia, pero lo hacen ahora cuando ven que el mismo libreto está siendo aplicado a Siria. De manera que hay una variante. Una cosa es el desastre que se permitió en Libia, donde toda la superfuente energética está justamente al otro lado del Mediterráneo, y otra es que sigan cambiando la geopolítica, como veníamos diciendo, le quieren cambiar la cara al mundo árabe musulmán. Ahora el tema es Siria. Y aquí Moscú ha decidido plantar cara, acompañado, por supuesto, nada menos que por China. Y cuando habla Beijing, habla por más de 1.300 millones de personas, pero cuando habla Rusia, en estos argumentos donde las actitudes estadounidenses y las respuestas de parte de Moscú tienen cierta sabor a déjà vu de la Guerra Fría, aquí aparece probablemente el de mayor experiencia entre los ministros de Relaciones Exteriores de las grandes potencias, y sí probablemente también Lavrov, y planta bandera a nombre de Moscú, y se aparece en Damasco. Lo cual quiere decir que el mensaje es claro y fuerte, y aparte de ser claro y fuerte, lo están recibiendo con evidente preocupación las potencias occidentales. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. La situación cambia a partir del voto en las Naciones Unidas, pero se refuerza cuando aparece en apoyo del presidente al-Assad, precisamente el ministro de Relaciones Exteriores de Moscú. Siguen las manifestaciones de apoyo, siguen también las denuncias de aquellos que forman parte de un libreto de ONG y de revoluciones de colores que aquí se ha trancado. Y no olvidemos que en Egipto ahora se sabe que hay cientos de ONG pagadas en dólares, y está detrás nada menos que el Instituto del Partido Republicano de Estados Unidos para las Relaciones Internacionales. Bueno, aquí plantó bandera Moscú y dijo: hasta aquí, no se repite el libreto de Libia. Tarde, pero al fin lo hicieron, y nada menos que acompañados por China. Es decir, que la visita de la delegación rusa de alto nivel comienza a generar conjeturas importantes, porque además Sergei Lavrov vino acompañado del director del Servicio de Inteligencia para el Extranjero, Mikhail Fradkov. De manera que Moscú advierte sobre la intromisión extranjera en Siria, y este encuentro de alto nivel genera grandes expectativas entre Estados Unidos y sus aliados más cercanos. Entiéndase Francia, sobre todo el Reino Unido en primer lugar, ¿no? Y en menor grado la OTAN. Lavrov y el jefe de Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Mikhail Fradkov, son todo un mensaje. Y cuando habla Lavrov, afirma que Assad desea cesar la violencia y está dispuesto al diálogo. Y sobre este particular está mandando un mensaje fuerte y claro a los que están buscando una nueva intervención. Lavrov calificó de muy provechoso el encuentro con al-Assad y reafirmó la disposición de Rusia para contribuir por todos los medios a una pronta solución de la crisis a partir de las posiciones de la iniciativa de la Liga Árabe. El presidente de Siria, según él, declaró su total adhesión
a la tarea de terminar con la violencia, venga de donde venga. Lavrov enfatizó que, así como se habla de la violencia del Estado, hay que hablar de la violencia de los grupos armados y apoyados del exterior que están generando este clima de incertidumbre. Al iniciar hoy el encuentro con Assad, resaltó que cada líder de país ha de ser consciente del grado de responsabilidad que le incumbe. Usted es muy consciente de la suya, le dijo al mandatario sirio. La reunión, hay que destacarlo, nuevamente, contaba con la presencia del director del Servicio Ruso de Inteligencia Exterior, es decir, el equivalente a la CIA, Mikhail Fradkov, y se desplazaron a Damasco poco después de la votación en el Consejo de las Naciones Unidas. Por nuestra parte, nosotros confirmamos lo que hemos dicho por teléfono en una conversación con el secretario general de la Liga Árabe, y lo mismo que hablamos ayer en Rusia, convencidos de la necesidad de una misión de amplio espectro para estabilizar a Siria. En Beijing, Liu Weimin, el vocero de la Cancillería, dijo: tenemos en consideración enviar al África del Norte gente que juegue un rol activo y constructivo, promoviendo el cese del fuego y buscando una solución política a la grave situación de Siria. China está muy preocupada con el ataque en la embajada china en Libia, y también queremos respuestas del diálogo y de cómo se están llevando a cabo las cosas. De acuerdo a la Convención de Ginebra, el cuerpo diplomático y en las relaciones bilaterales hay responsabilidades, y en el sentido de proteger a los diplomáticos y organizaciones extranjeras en el país que les da cobijo y labor para sus funciones. De manera que queremos asegurar que los trabajadores chinos están protegidos en Libia también. Creemos que el caso es que un puñado de criminales ilegalmente sostenidos desde el exterior están destruyendo y saqueando. Y esta clase de gente no solo hace daño a las facilidades de uso público, incluyendo tiendas y elementos fundamentales, sino que han atacado incluso las sedes locales de la policía, causando heridos. Así que esto debe ser seriamente tenido en cuenta y deben ser llevados a la justicia y castigados. Es decir, China continuará desempeñando, dijo, un papel constructivo en el desarrollo de una solución política a la crisis siria, así como habló también de Libia. Mientras tanto, en Turquía, Tayyip Erdogan, primer ministro, promete una nueva iniciativa a favor del pueblo sirio. Y Erdogan criticó especialmente la votación del Consejo de Seguridad de la ONU el sábado, en la que Rusia y China vetaron una resolución que pedía la dimisión del presidente sirio. La decisión del Consejo de Seguridad es un fracaso para el mundo civilizado, dijo. Ha secuestrado la conciencia de la comunidad internacional. Los que tienen poder de veto tienen una gran responsabilidad y deben emplearla en el marco del derecho y la justicia. Mientras continúan masacres en toda Siria, la comunidad internacional no ha sido capaz de decir alto, pero con una única voz. ¿Quién pagará el precio si Al-Assad entiende esto como un cheque en blanco? Por lo demás, dijo, un héroe debe luchar hasta el fin. Y como he dicho antes, si usted es un héroe, ¿quién lucha hasta la muerte, por ejemplo, en el tema de las alturas del Golán? Tremendo dedo en la llaga. Turquía continuará al lado de Siria, nuestros hermanos y hermanas. Continuaremos objetando las masacres en alta voz, pero continuaremos nuestros esfuerzos para llamar la atención de la comunidad internacional sobre este drama. Mientras tanto, en Berlín, Guido Westerwelle recibía a su contraparte húngara, János Mártonyi, y decía: he llamado al embajador de Siria a la Cancillería alemana hoy para decirle que Alemania no tolerará estas actividades contra la oposición y los líderes de la oposición en Siria. Esto es contra la ley.
Alemania se cuadra y espera que Rusia dé un mensaje claro ante lo que catalogó de régimen de Damasco. Nosotros, por nuestra parte, continuaremos incrementando la presión política sobre Siria, dijo Westerwelle. Victoria Nuland, vocera del Departamento de Estado, dice: nosotros no pensamos que más armas en Siria sea la respuesta. La respuesta es tener un diálogo nacional y democrático, parar la violencia y en todas las ciudades, y tener monitores que sean capaces de ir, venir e informar correctamente. De hecho, los que apoyan a Assad deben poner fin a la violencia. Él sabe lo que puede hacer hoy en día y lo que ha sido negligente por los últimos 11 meses. Él puede parar los ataques por su fuerza contra los inocentes en todas las ciudades a lo largo de Siria. Si la violencia continúa en Homs, en Hama y en las afueras de Damasco, hay que actuar. Estados Unidos considera enviar ayuda humanitaria a Siria y estamos explorando la posibilidad de proveer ayuda humanitaria, dijo Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca. Añadió que el gobierno de Barack Obama sigue trabajando con sus aliados para aumentar la presión. Textualmente dijo: creemos que esta presión está teniendo impacto. En la última instancia tiene que dar lugar a que el régimen de Assad cese la violencia, detenga las actitudes brutales y permita una transición apoyada por el pueblo sirio. Dijo, ya que el presidente Assad se comprometió a cooperar con cualquier esfuerzo que apoye la estabilidad y a dialogar con las diversas fuerzas políticas. Esto fue durante la reunión en Damasco con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Esperamos que cambie. Miren que se ha hecho presente en Washington el impresentable canciller Víctor Lieberman, que parece que está aprendiendo el libreto. Hillary Clinton lo recibió. Por supuesto, aquí la agenda no publicitada es qué vamos a hacer con Irán. No olvidemos que Lieberman viene de Rusia y allá era portero de una discoteca, el que daba puñetazos, ¿no? Y aquí es el canciller, tiene todo un piso político de los inmigrantes, con un partido ultranacionalista. La secretaria de Estado estadounidense recibió en la mañana a su homólogo israelí, mientras se acrecientan los temores de guerra. Y en Teherán hay un tono de inquietud. El Parlamento iraní ha convocado a Ahmadinejad a que comparezca y dé información. Y la televisión iraní dijo: el Parlamento quiere a Mahmoud Ahmadinejad para que aparezca ante los majlis y responda una cantidad de preguntas sobre políticas domésticas, cómo se manejan los cambios en los puestos claves de la conducción oficial. Y los legisladores creen que las respuestas deben ser más interesantes porque hasta ahora las consideran insatisfactorias. Entonces, lo que planea en estas imágenes de archivo es: ¿habrá un cambio? ¿Ahmadinejad ha sido llamado al Parlamento porque será removido? ¿O es que el presidente podrá comparecer y salir airoso? La principal disputa versa en torno al manejo de las cuestiones económicas. Los diputados observadores, con la mayoría en su relación, quieren que se hable de un desfalco de 2.500 millones de dólares. Egipto, en tanto, tiene otro escándalo. Aparte de que se subleva la población, resulta que envía a juicio a 43 miembros de las ONG pagadas desde el exterior en dólares. Y la decisión tomada el domingo por jueces investigadores probablemente afectará más las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno militar de Egipto, principal aliado árabe de Occidente por más de 30 años. Además, los estadounidenses también están acusados, y son varios de ciudadanos estadounidenses, todos vinculados a ONG pagadas por cosas como el IRI, el Instituto Republicano Internacional de Estados Unidos. Entre los estadounidenses se encuentra Sam Lahoud, jefe de la oficina egipcia del Instituto Republicano Internacional, con sede precisamente en Washington, y nada menos que hijo del secretario estadounidense de Transporte, Ray Lahoud. No se ha establecido hasta ahora una fecha para el inicio de los juicios. En Berlín,
La señora Merkel dijo, queremos un avance en el tema de la crisis económica en Europa y queremos que, si bien no se puede resolver la crisis de la noche a la mañana, porque esto va directo a las causas estructurales, queremos soluciones. El euro no solo es un proyecto económico, también es un proyecto político, y a partir de forzar a Grecia que eventualmente tengan que salir del euro, esto podría tener consecuencias imprevisibles. No podemos llegar a eso. Grecia no decidirá dejar el euro de acuerdo a la información que tengo. Y yo no quiero que Grecia se vaya del euro. De manera que esa cuestión ni siquiera puede ser planteada. La canciller alemana está en contra de la salida de Grecia del euro. Y quiero que Grecia se mantenga en el euro y no voy a participar en la expulsión de Grecia de la zona euro. Grecia tiene muchas más posibilidades de lo que se percibe en la actualidad. No se debe enfrentar la consolidación fiscal con el crecimiento, agregó Merkel. Desde que tenemos la crisis noto que cada vez más se habla de ello. Y eso es justamente lo que llevó a Europa a la ruina. Tampoco es verdad que Alemania haya hecho todos sus deberes y otros países no. En España, el gobierno cifra la caída del crédito en el 10%. Sí, entonces estamos en contra. Y hay servicios que no se pueden privatizar, como la sanidad que hace tanto daño y la educación. Bajo mi punto de vista, si hacemos huelgas general en un futuro pronto, podemos garantizarlo, si no, no. Porque la derecha quiere cargárselo. Creo que es el comienzo. Escandalazo en las Cibeles. Que todos sepamos que estando juntos podemos hacer algo. Mientras no estemos juntos no tenemos nada que hacer. El ministro de Economía, Guindos, que ha comparecido en el Parlamento hoy, dice que ha calificado el saneamiento exigido a los bancos españoles como el mayor de Europa. Pero ahora todo el mundo se pregunta, ¿quién aguanta más? ¿Grecia, que está a punto de mírame y no me toques? ¿O Italia, o España, o Portugal? Los recortes van directo a los puestos de trabajo. Y desde luego, con luna llena, los ánimos están caldeados. Así las cosas, las Cibeles estaba en ese ánimo, pero en el sur de nuestro continente las reacciones eran de otro tipo, no eran la de la emblemática plaza de la capital española, donde ya se habla de más de 5 millones de desocupados. Y la cosa va creciendo, y las salidas no están a la vista. Y por más que el ministro del ramo haya aparecido hoy ante el Parlamento español, no ha calmado para nada la situación. El hecho ahora es las Malvinas, y la presidenta de Argentina, en un emblemático salón de la Casa Rosada, se dirigió al tema y a la presencia creciente de la demostración militar, limitada de acuerdo a sus circunstancias, porque tampoco está muy bien ni de la chequera ni de nada en el Reino Unido, sobre qué está pasando en el Atlántico Sur. Se refirió a la publicación del informe Rattenbach, documento del 82, que analiza la situación de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de las Malvinas. La causa que es la causa regional y global, como decía, y que se ha convertido en causa global y regional porque hemos desplegado históricamente todos un fuerte reclamo y una fuerte política hacia todos los países de Latinoamérica, y porque además creo que cada país también se ve reflejado en una potencialidad de lo que puede pasar. Es global y regional porque es un anacronismo en el siglo XXI seguir manteniendo colonias. Hay solo 16 casos en todo el mundo. De esos casos son de Inglaterra, y en estos días también estamos conociendo nuevamente cómo recrudece el reclamo de España frente al peñón de Gibraltar. Es regional y es global porque también se están depredando nuestros recursos naturales, pesca y petróleo, sin ningún tipo de control ambiental,
que puede provocar, tal cual lo ha dicho nuestro canciller ante el Parlamento, un verdadero caos ecológico en cualquier momento. Es también regional y global porque las grandes batallas del siglo XXI van a ser sobre los recursos naturales de nuestros pueblos, y América Latina, la América del Sur, es una de las regiones más ricas del planeta, no solamente en recursos humanos, sino en recursos naturales, en agua y en todas las potencialidades que a diario se están descubriendo. Y finalmente, y tal vez aquí lo más importante, es también una causa regional y global porque están militarizando el Atlántico Sur una vez más. No podemos interpretar de otra manera, no podemos interpretar de ninguna otra manera, por el mayor esfuerzo y voluntad que pongamos, el envío de un destructor, la sola palabra, un inmenso y modernísimo destructor, acompañando al heredero real, que nos hubiera gustado verlo con ropas civiles y no con uniforme militar. Creeríamos entonces que otras son las actitudes. Vamos a plantear fuertemente esta militarización del Atlántico Sur, porque si algo vamos a preservar, además de nuestros recursos naturales, es precisamente una región donde la paz impera y donde hemos tenido conflictos y no hemos necesitado de la mediación de ningún organismo internacional. Lo hemos resuelto entre los propios suramericanos. En el comité presente gente del gobierno, de la oposición, de los sindicatos, incluso la embajadora argentina en Gran Bretaña, Alicia Castro, y dirigentes opositores como Patricia Bullrich y Francisco de Narváez. Que nos acompañan todos los partidos políticos de la República Argentina, porque hay una convicción definitiva hoy en todo el mundo de que este es un reclamo avalado por el conjunto de la sociedad argentina y fundamentalmente por el conjunto de la comunidad latinoamericana. Queremos seguir en este rumbo, no vamos, podría repetir lo que repiten algunos diarios ingleses, que algunas decisiones que se toman o frases que se dicen tienen más que ver con la situación económica que hoy está atravesando la vieja Europa o la vieja Inglaterra, pero yo no voy a escudarme en ningún dicho periodístico. Yo quiero simplemente pedirle al primer ministro inglés que le dé una oportunidad a la paz, que alguna vez le den una oportunidad a la paz y no a la guerra. La acompañaban incluso veteranos de la Guerra de las Malvinas, y ciertamente este llamado es el que marca la línea de fondo para la representación diplomática de la Armada República en las Naciones Unidas, donde piensan plantear la tesis de fondo de la presidenta en este tema ante la Asamblea General. Aterricemos en la realidad económica. El precio del petróleo venezolano se mantiene estable a $107.06 el barril. El precio del barril de la OPEP sube levemente $113.41. El precio del Brent del Mar del Norte, 117,1 centavito. Y el precio del West Texas, un marcador que nos interesa, sube a 99,37. En medio de esta situación irregular, la onza Troy de oro naturalmente sube también su pequeño margen y está en 1.738 redondos dólares, por supuesto. El precio del cobre, 8.769 la tonelada, 8.769. El precio del café, 2.197 centésimas la libra. Y el precio del euro se mantiene estable a 1.31 respecto a la divisa estadounidense. Es la hora exacta de un corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y estamos en un aniversario tristemente célebre por la voluntad política siniestra que hay detrás
pero magnífico por la voluntad de resistencia demostrada ante la adversidad. Y estamos hablando de medio siglo de bloqueo estadounidense a la hermana República de Cuba. Y esto representa el eterno dolor de cabeza de los que se fueron a la Florida y ahora trabajan duro con la extrema derecha política, pero no logran ni siquiera con la ayuda militar, como lo hicieron en el fracaso de Bahía de Cochinos, cambiar la historia. Desde la época de Kennedy viene esto, y de aquellos tiempos en que estuvimos a punto de una confrontación este-oeste con la entonces Unión Soviética. Hay, con motivo de un nuevo y completísimo libro sobre el comandante y doctor Fidel Castro Ruz, una oportunidad poco frecuente de un hombre que ya va rumbo a los 86 años, está en los 85 y dele, con una lucidez envidiable, y convoca en el ámbito del complejo de la Asamblea Nacional a toda la intelectualidad, junto a él el ministro de Cultura, la autora del libro, Katiuska Blanco, y el gran historiador de Cuba, a quien el propio Fidel le ha pedido que complete la obra, le ha pedido, porque prácticamente le ha ordenado, desde el comienzo de la historia republicana hasta la actualidad. Es una obra monumental, de la cual ya hemos hablado aquí en este programa, pero el material es tan interesante y todos los temas que se han tratado son de tal vigencia, porque se ha pasado por todos los temas, que vamos a compartir con ustedes algo de lo que nos ha llegado hace apenas unos minutos. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Fidel Castro, el guerrillero del tiempo, superando los 50 años de bloqueo. La libertad no puede ser bloqueada, recuerden ustedes. El fenómeno que se percibe, y eso es vivible allá, nada sobra, pero todo se comparte, y con un sentido de solidaridad internacional que va más allá del simple gesto, ¿no? Han cambiado la historia de África, interviniendo en Angola y generando, como ustedes saben, cambios geopolíticos tremendos, cuando incluso los amenazaban con el armamento nuclear, cuando Shimon Peres le ofrecía el armamento nuclear, químico y biológico a los racistas neonazis de Sudáfrica, a cambio de qué, bueno, eso lo veremos. Y 70% de los cubanos han nacido bajo el bloqueo. Estas consignas son algo más que una simple declaración. Los modelos que caracterizan con su especial mantenimiento las calles de La Habana indican que no se trata simplemente del uso de un vehículo, ¿no? 70% de los cubanos han nacido bajo el bloqueo. Y esto viene desde la época de Kennedy. De una posición de fuerza. De una posición de fuerza de los Estados Unidos. Y nosotros no cedemos ante esa posición de fuerza. Desde que tocaron todos los intereses estadounidenses, desde la banca hasta las petroleras, y se desplegó, recuerdan ustedes, la flota estadounidense, y se llegó a estar a punto de apretar el botón nuclear. Bueno, ahora con gente de la nueva generación, después que un señor con el estómago lleno de vodka entregó todo sin negociar los SS-20, dijo, se refería a los misiles, y la época en que había una relación permanente y de apoyo de la Unión Soviética, hemos aterrizado en una realidad donde Castro, junto a Katiuska Blanco, la autora del libro, del trabajo, es decir, guerrillero del tiempo, se debaten en una realidad en que el bloqueo todavía afecta seriamente. El bloqueo norteamericano hacia Cuba durante estos 50 años ha afectado mucho en muchas esferas de la vida del cubano. Hemos sabido, pues hemos podido sobreponernos a eso, pero afecta mucho. En medio de esta situación, los testimonios no dejan lugar a dudas, y la forma en que han salido adelante con 50 años de bloqueo de la mayor potencia en aquel momento. Y por eso es necesidad que diariamente vemos y atravesamos. ¿Por qué? Porque de no estar bloqueado nuestro país podría comprar en todas las partes del mundo, sin este bloqueo inminente que ha estado siempre afianzado contra Cuba. Fidel Castro se paseó
con una lucidez envidiable a su edad y un estado de salud que es la pesadilla de quienes quisieran verlo de otra manera desde el estado de la Florida, en el salón de reuniones de la Asamblea Nacional, uno de los tantos del complejo arquitectónico en el que se llevan a cabo eventos históricos, y apareció allí la Katiuska Blanco, el ministro de Cultura, y aquí respondió todas las preguntas del caso, incluyendo la participación de uno de los más destacados historiadores que ha dado Cuba, al cual él, como dijimos, le ha encargado la tarea imprescindible de hacer la gran producción desde los orígenes de la historia republicana hasta la actualidad. Y en este sentido, ciertamente, hay mucho de lo que se puede extrapolar en el estilo directo, contundente con el que el comandante Castro habla sobre la realidad política. En ese sentido, señor director, vamos a poner a funcionar lo que estamos recibiendo vía satélite y hemos tratado de coordinar. El gran historiador de Cuba, uno de los más brillantes que ha tenido. A un tema que usted rozó o tocó brevemente. El año pasado, cuando estuvimos conversando con usted, hablamos de la posibilidad del desastre del mundo, tanto por vía de los problemas ecológicos como por la vía de una potencial guerra nuclear, con la cual solo con 10 o 15 bombas atómicas, adiós Lola. Mi pregunta es, en este sentido, de nuevo volvemos a estar en crisis con el asunto de Irán. Irán se había aparentemente calmado un poco, seguían los gritos de los tambores de la guerra sonando, pero habían bajado un poco. De nuevo están sonando y sonando tan duro que se habla que en junio se va a producir el ataque de Israel a Irán. Irán indiscutiblemente es un hueso durísimo de roer. Mi pregunta, en aquella época usted acometió un trabajo de impacto mundial para mí que tuvo una importancia enorme a los efectos de que se detuviera un poco la agresión en aquellos instantes, que fueron las reflexiones en las cuales usted denunció lo que estaba sucediendo. Mi pregunta, ¿usted no va a volver a atacar el tema en nuevas reflexiones mientras vuelve otra vez sobre el libro, la continuación del libro de Katiuska? Esa es mi pregunta. Y dijiste bastante sobre el tema. Pero yo creo que además que recibimos al presidente Ahmadinejad, lo escuchamos, lo vemos. La posición de ellos se conoce bien. Yo lo que creo que todo lo que se pueda dentro de los temas importantes que hay. Por ejemplo, que tú escogerías en este momento como prioritario. Están los 50 años de la crisis de octubre. Yo creo que sí, que lo más importante es eso. Pero no solo alrededor de historia, sino de la actualidad. No, de las cosas que toman Siria. No es solo alrededor de Irán. Hablo de Siria. Y creo que también están las pretensiones de Arabia Saudita de tener armas nucleares. Tienen el lío de Irak que no lo han resuelto. Constantemente surge un problema allí. Es complicado, tanto en Siria como en Líbano. Esa gente tan bastante definido como contra la política esta. Para mí, yo te digo la verdad, no sé por qué demonios los sirios no denunciaron cuando los israelitas le destruyeron el reactor. Es un punto, no. Creo que fue un error. Tendrían mucha más fuerza ahora para protestar, pero ya lo hicieron. Ahora ahí hay un movimiento fuerte donde la influencia de Irán está presente. Irán está presente
en unos cuantos lugares la influencia en este lugar, en Irak, es muy fuerte, la de Irán. Alguna influencia parece que tienen también en Pakistán. En Pakistán están resueltamente contra la política de Estados Unidos, porque le han matado con los aviones esos sin piloto gente a ellos, y es más, le están pidiendo la pena de muerte a un médico que fue el que identificó a Bin Laden, sacando muestras de sangre, y los mismos yanquis reconocen que gracias a este hombre supieron que seguridad que el que estaba allí era Bin Laden. Y Obama lo pinta como uno de los grandes éxitos. Ya no mata a yanquis, además. Así que tienen los problemas. La influencia de Irán está presente en todos esos países. En Afganistán tendrán que irse. No tienen solución allí. Entonces están perdiendo el control sobre la cadena. Portaaviones y aviones y armas nucleares. El país exportador. Mira tú qué política cínica. Han hecho acuerdos con Arabia Saudita para venderle 60.000 millones de dólares. Ahora no le dan ninguna capacidad militar para enfrentarse a los enemigos, a los israelitas. Es decir, que le venden las armas. Es el país máximo exportador de armas en el mundo. Casi todos los estados están comprometidos con esa política, porque si suspenden una exportación de armas de 60.000, afecta al estado tal, al otro, al más cual, cuyas industrias están en peleo por eso. Entonces no hay uno solo que se oponga. A eso ha llegado el sistema, al comercio de armas, que implica 60.000 millones de dólares a cambio del petróleo ligero que están sacándole a Irán en este momento como 10 millones de barriles diarios. Irán recibe diariamente, debe recibir 1.000 millones de dólares de un petróleo que lo obligan a sacar. ¿Qué va a hacer de Arabia Saudita cuando ya no exista ese petróleo? Ahora, otra cosa, Arabia Saudita está erradicando los cultivos de trigo, porque ellos producían trigo, ¿sabes por qué? Por agotamiento de la fuente de agua con que regaban ese trigo. Ya lo pierde, ya todo ese trigo tiene que importarlo a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en ese país cuando se agoten? ¿Y cuánto van a durar? Los dos más grandes productores en este momento son Rusia y Arabia Saudita. El mayor importador en este momento fue Estados Unidos. Ese lugar lo cede este mismo año. Los chinos van a consumir más petróleo que Estados Unidos. Estados Unidos llegó un momento que consumía 22 millones. De eso importaba una gran parte. A esto se asocia el gas de esquisto, que es tremendamente contaminante y produce problemas de los más cancerígenos de todo. El método de fractura hidráulica es a base de agua. Yo escribí sobre eso una reflexión. Por eso cuando tú me dices qué le va a hacer, a quién le va a dedicar más, o a la explotación del gas de esquisto, al medio ambiente, a las ventas de armas, a los problemas de Irán, son como 6 o 7 problemas de primera línea que tú tienes que verlo, balancearlo. Por eso cuando se habla de escribir una reflexión sobre una cosa u otra, tienes que ver, porque esto del gas de esquisto, ¿y tú sabes cuál es el que más tiene? China. China tiene 1.250 trillones y millones de millones
en español. Pedí en inglés. En español el billón es 1.000.000 de millones. Es un gas petrolífero. Cuando Estados Unidos, para darte una idea, a veces lo miden en pies cúbicos y otro en metros. 1.250. Estados Unidos tiene más o menos 800. Después viene México, también en lugares muy secos, el territorio ese contiguo de Estados Unidos, que tiene alrededor de 500 y 600. Y después viene Argentina, que es lo que más tiene, como 400 millones. Y África del Sur, una cifra parecida pero menor. Eso. De ahí Francia tiene alrededor de 180. Cuando te doy estos datos, te empecé contando lo que tiene China en metros cúbicos. Estados Unidos es el segundo productor. Pero el problema es que han lanzado ya las empresas son las que determinan. Y estos son datos reconocidos por la oficina de Washington. ¿Quién te va a decir que cuando yo supe esta noticia, que no hace mucho, pregunté a distintos lugares donde tenían que saberlo? ¿Han oído hablar de algo? No hemos oído hablar. ¿Han oído hablar de Irán? No hemos oído hablar. Es increíble que países que dependen tremendamente del combustible, aquí no hay nada escrito, por suerte. Se está hablando del que está por ahí, por las aguas territoriales, que si son 5.000 millones, que si son 10.000, están las empresas, de luego, sin esa empresa no podemos, nosotros no tenemos que explotar eso. Pero van a dejar los yanquis que nosotros saquemos el petróleo de allí, de las áreas esas, que Carter reconoció como derecho de Cuba, lo de México, Estados Unidos, todo. Y le ponen multa a todas las empresas estas tremendas de las que estén produciendo para nosotros, y le prohíben. Mientras existe el bloqueo, ellos no van a dejar que los chinos lo que van a ir mucho ahora a la producción, el luz solar convertida en energía, porque ellos tienen grandes desiertos, pero son en este momento los que tienen mayor cantidad de gas de esquisto. Y desde este momento ya casi el número 1 de los importadores. China importa además el 60% de la soya que se produce en el mundo. Tiene 1.340 millones que alimentar, menos 30 y tanto que son los de Taiwán, y lo de Hong Kong y lo de Macao. En total tiene 1.300 millones y tiene 3 millones de dólares que son papeles, y no está entre las monedas de divisa. Entonces, los suizos tienen la libra esterlina, el franco, todos son divisas convertidas, y el yuan no. No, es un desequilibrio en el mundo tremendo. ¿Hasta cuándo se puede soportar esa situación? ¿Qué va a pasar? Pues tiene que ver con el medio ambiente también, y es gravísimo. Para el año 30 se supone ya que el mundo ha aumentado. Año 30 está en la esquina, 18 años. Habrá aumentado 50% el consumo de energía, 50% el consumo de alimentos y 30% el consumo de agua. En muchos lugares que el agua no existe, el agua corriente. El conocimiento de los datos, vamos a transmitirlo, hay que hacer que la gente lo conozca. Y yo estoy seguro que los intelectuales pueden hacer mucho. Yo solo estaba diciendo, a ver, que ellos pueden transmitir todavía un servicio al mundo. No estamos diciendo a Cuba, ya no hay espacio para los intereses nacionales si no están enmarcados dentro de una región, y casi
no hay espacio si no está enmarcado en intereses mundiales. ¿Qué pasa en Brasil con el Amazonas? Ya mucha gente en el mundo dice, es el pulmón, el mundo está globalizado. El espacio está ocupado, el espacio extraterrestre. Y hay gente que dice, bueno, si tú tienes el pulmón, tú no puedes hacer lo que te da la gana. Es lo que te plantea. Ya no se trata de... En los desiertos aquellos estaban las mayores cantidades de combustible y lo están botando. ¿Quién está aprovechando el combustible ese? Europa y Estados Unidos. O Estados Unidos y Europa. Los rusos, los del norte, Canadá, Estados Unidos porque tiene Alaska, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia reclamaron, ya decretaron así, que nadie podía exportar allí gas ni petróleo porque todo lo que estaba en el norte era de ellos. Ahora ellos quieren discutir de los brasileños el petróleo que están sacando más adentro, a miles de metros de profundidad, porque está como a 300. Y los brasileños quieren que les respeten ese derecho. Ahora en las Malvinas han mandado el barquito ese. Y tú ves un mapa y dices, bueno, pero ¿de dónde van a sacar los británicos? El derecho, se ve que un pedazo arrebatado. Aquí hay una colonia. Y ahora se ha encontrado una resistencia de un continente. Nosotros tenemos que preguntarnos cuál es nuestro papel político en este mundo, cualquiera que sea la idea. Tú puedes ser creyente, puedes no ser creyente, te deben mandar respeto para todas las creencias, porque mucha gente, me pongo a recordar de mi abuela y mi madre, tenía un alivio tremendo, en la religión encontraron un consuelo. Tú me vas a poner a discutir, no va a estar discutiendo problemas filosóficos, creo que eso, cada cual es el que debe. El respeto es lo único que se puede pedir. La libertad de pensar, la libertad de creer o no creer. Pero yo estoy hablando de cosas que tienen que ver con el mundo de hoy. Y me parece que tienen importancia. Nunca se vivió otra época, como yo le estaba diciendo a los compañeros. ¿Tú quieres algo más? El ministro de Cultura, Abel Prieto, fue el maestro de ceremonia en esta circunstancia, en la que, como se ve, con motivo de los medio siglo de bloqueo, también fue presentado este nuevo libro con la autora del mismo, Katiuska Blanco, y ciertamente aquí hubo un intercambio de todos los temas de actualidad, como estamos viendo. Sorprendente vitalidad del doctor comandante Fidel Castro, ya entre los 85 y los 86 años, paseándose por todo el panorama internacional, y esto que naturalmente no se va a ver en los demás medios, queríamos compartirlo con ustedes porque ha sido una conversación de 6 horas, lo cual no deja de permitirnos extrapolar también los desarrollos que ha logrado Cuba en estos 50 años de bloqueo, ¿no? Porque indudablemente también, aparte del nivel de educación, está el nivel de la medicina de Cuba, entre otros aspectos, y el gran desarrollo tecnológico que intercambian, ¿no? Ciertamente nos pareció sorprendente, lo acabamos de recibir y queremos compartirlo con ustedes. Ese es el Fidel que tantas veces han dado por muerto y que se acaba de tirar una rueda de prensa de 6 horas con la presentación de su nuevo libro, ¿no? Katiuska Blanco estaba acompañándolo allí, la autora. Fidel, guerrillero del tiempo. Me imagino que será otro bestseller para los aficionados a la política y a la geopolítica. Pero en cualquier caso, hasta aquí, hoy en un día de serios problemas técnicos, donde teníamos la mitad de nuestras fuentes disponibles, hemos podido cumplir con ustedes y presentarle en exclusiva este avance de lo que ha sido una nota que evidentemente se ha reflejado internacionalmente, porque este es el hombre que está ahí, vigente intelectualmente y en todos los aspectos. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial
haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para compartir con ustedes la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. A nombre del equipo Dossier, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar ahí con ustedes. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.